tema de las nulidades, qué les parecían de las nulidades y las inscripciones. No sé si leyeron, en forma general. Sí, sí, profe. Habíamos visto hasta el segundo. Bueno, total, después hacemos un repasito de vuelta. Continuamos con las UTE, en realidad las UTE que son las uniones transitorias. Recuerden que ¿se ve el power o yo estoy hablando solo y no, ya veo que no se ve el power? Sí, se ve el power. ¿Está compartiendo? Bueno, vamos bien, me voy de vuelta a la filmina. Entonces, como les decía la clase pasada, con el tema de las uniones transitorias, también queda un efecto residual de los articulados de la vieja ley de sociedades. Recuerdan que estaba constituida por la UTE, Unión Transitoria de Empresas o Unión Transitoria Empresarial, pero ahora con la modificación con la unificación, perdón, de los códigos condales, ya desaparece la materia mercantil y desaparece la materia civil y se unifica. Nosotros entendemos que este tipo de contrato asociativo se tiene que dar indefectiblemente por las características propias para las empresas. Por eso no está mal definirlos como UTE, aunque realmente, nominalmente, en el código del 1463 en adelante figura solamente UTE. Y ahora cuando lo veamos, si ustedes ya prestaron atención en todos los elementos que constituyen este tipo contractual, vemos que es prácticamente una sociedad que por criterio del codificador, del legislador, quedó... Hola, buen día Alejandra. Quedó como un contrato, pero vamos a ver que hay objetos, que hay fondos comunes los fondos comunes de inversión, que son los que podríamos entender como el capital social, que hay órganos que tienen la obligatoriedad de llevar libros, tienen un fin lucrativo, a diferencia de las agrupaciones en colaboración que no podían tener un fin lucrativo. Entonces tenemos muchas pautas que son muy similares a un contrato social. Pero bueno, reitero, el codificador específicamente excluyó este tipo de contrato, como los otros tres, reitero, la personalidad jurídica, la despatrimonialización del ente, no es sujeto de derecho y mucho menos sociedad. Y a través de este tipo de contrato asociativo tampoco se puede dar lugar a la creación de una persona jurídica, de un ente societario o de un sujeto de derecho. Reitero, estamos frente a contratos asociativos que tienen partes de colaboración, que son agrupamientos de empresas que tienden a un fin común con un propósito de colaboración, pero reitero, no son personas sujetos de derecho, no son personas jurídicas, no son sociedades. Bueno, vamos a nuestro conceptito que figura en el C63. Cuando las partes se reúnen para el desarrollo o ejecución de obras, servicios o suministros concretos, todo en plural. Esto es una cuestión nueva que adopta el articulado, a diferencia de lo que figuraba en la ley anterior. La pluralidad de contratos, no es solamente una obra o un servicio o un suministro, permite, además de la contratación abierta, la pluralidad de objetos. Por eso hay obras, servicios o suministros. Dentro o fuera de la República, pudiendo desarrollar o ejecutar las obras y servicios complementarios y accesorios al objeto principal. Esto lo vamos a ver ahora más adelante. No solamente las UTE se conforman para grandes emprendimientos, también hay UTE que se constituyen justamente para estos servicios complementarios a estos grandes emprendimientos.
Entonces vamos a ver distintas modalidades. Voy bajando. A ver si puedo bajar la presentación. Ámbito de aplicación. Fíjense que acá tenemos marcadas las características. ¿Se acuerdan que cuando veíamos las agrupaciones en colaboración, nosotros decíamos que era un beneficio netamente interno, era a puertas cerradas, era para nosotros? Nosotros nos beneficiábamos con esa ayuda en común de los distintos partícipes, sean sociedades o personas jurídicas. Nos queríamos potenciar nuestros mecanismos internos de registración, nuestros mecanismos de corroboración de datos, o una base de datos en referencia a la morosidad, o simplemente un lugar físico para poder utilizar el software o el sistema de computación que nos permita poder determinar todos nuestros clientes. Todo eso era un ámbito en común que nos beneficiaba no lucrativamente, sino en potenciar nuestras capacidades, optimizar nuestros servicios. Por eso es que hablábamos de puertas adentro. Fíjense, acá en el ámbito de aplicación, en relación a las UTE, la primer gran diferencia es que constituye una unión operativa puertas afuera. Es directamente hacia el mercado. Yo me potencio hacia afuera. Yo no necesito potenciarme ahora con este tipo contractual hacia adentro porque ya lo realicé con el otro tipo contractual. Con la SUTE, yo lo que quiero es poder modificar mi situación propia de mi empresa hacia el mercado. Por eso es que yo me uno con otras empresas. Otra cuestión, se aplica a la realización de una o más obras determinadas, servicios o suministros. Eso es lo que yo le decía que es la diferencia sustancial con la normativa anterior. Acá el codificador tomó en cuenta que muchas veces estas constituciones transitorias podían realizarse no para una sola obra, sino para varias, en forma paralela, en forma conjunta, en forma simultánea o una después de otra. Y este servicio, este suministro, esta obra es la que va a determinar a posteriori el plazo de duración de nuestra UTE. Por eso son importantes especificar en el contrato cuál o cuáles serán estas obras o servicios o suministros. Bueno, una cuestión lógica deviene que este tipo de estructura contractual se da para grandes obras. Por eso dice que es muy utilizada como estructura legal para acceder a procesos licitatorios, en el que los requisitos a cumplir no se alcancen mediante una sola empresa o parte. Ahí en la ejemplificación yo doy el caso de las obras viales, proyectos inmobiliarios, qué sé yo. Se me ocurre ahora rápidamente un barrio privado, o como hablábamos en la clase anterior, entrar en licitación para la construcción del segundo puente Chaco Corrientes. No creo que exista en el medio una sola empresa constructora que pueda darse el lujo de contar con todos los requisitos estructurales, de personal, de capital, de garantía que piden los procesos licitatorios, porque como ustedes saben, en las licitaciones públicas hay un requisito que también es la constitución de garantías, a efectos de que el Estado, al concedernos la obra, tenga también esa certeza de que la empresa va a responder en caso de incumplimiento, de algún perjuicio, de algún daño, de alguna mora en la prosecución de la obra licitada. Otra cosita. Bueno, los caracteres. Tiene denominación, el nombre de uno o de todos los miembros. Cuando hablamos de colocar o de poner los nombres de los socios, de las partes, de los miembros, de los cocontratantes,
nosotros hablamos por lo general de la razón social, a diferencia de la denominación social. Hasta que tomo un poquito de café, les dejo la pregunta. ¿Alguien? Yo sé que no dimos sociedades, una materia anterior, pero por ahí alguien tiene una idea de cuál es la diferencia entre razón social y denominación social. Si alguien sabe, si no, ya se las digo. ¿No? ¿No tengo suerte hoy? ¿Me escuchan? ¿Se escucha? Sí, profe, yo por lo menos tengo una idea muy vaga, no podría definirlo. Bueno, Y muy yo se las hago. del sentido común, digamos, no estudiada. Esa es la mejor de todas. ¿Cuál es para vos? La denominación es el nombre comercial que le ponemos hacia el público, digamos, y la razón social es el tipo asociativo que elegimos o algo así, digamos, o en ese orden. Bueno, más o menos vamos rondeados. En realidad, ambas son atributos de la personalidad jurídica. No vamos a entrar en clase de societario, pero así como la persona humana, nosotros contamos con atributos, nombre, domicilio, patrimonio, horario, capacidad, todo eso que vemos en civil, las personas jurídicas también cuentan con ello. Y dentro de esa clasificación de los atributos, el nombre es uno de los más importantes. ¿Por qué? Porque permite identificar a la sociedad hacia el exterior y sobre todo diferenciar a los socios en su interior. Fíjense que yo estoy hablando de sociedad, uno de los tipos de las personas jurídicas determinados por el código. ¿Por qué hablo de esta manera? Porque en los contratos asociativos nosotros tenemos que concretar el nombre de este contrato que va a apuntar a todos estos individuos, a todas estas partes en común hacia terceros. ¿Por qué? Porque la UT o la UTE va a necesitar una identificación que la distinga de cada una de sus partes integrales. Entonces la ley nos requiere un nombre, y el nombre es aquel que va a determinar la diferenciación de las partes con el todo. Volviendo a las sociedades, como les decía, existen dos formas: la razón social o la denominación social. La denominación social es, para que ustedes se guíen siempre, es el nombre de fantasía que se ponen en los negocios, seguido de las siglas, las abreviaturas o el nombre de la tipología social. Entonces ustedes van a ver, por ejemplo, no sé, casa el ferretero mágico. Es un nombre de fantasía. El ferretero mágico. SRL o SOC Res Lim o Sociedad de Responsabilidad Limitada. Es un nombre de fantasía. En cambio, la razón social incluye en el nombre alguno o varios de los socios que integran esa sociedad. Entonces ustedes habrán visto Pérez y García, Sociedad Anónima, o no sé, Romero, González y compañía, o de la MEA e hijos, o de la MEA y hermanos, Sociedad Comandita Simple, o Capital Industria. Es decir, en las primeras es un nombre que se crea, es un nombre inventado, un nombre de fantasía con la sigla. Y en los segundos van a gusto de
los socios el nombre de las personas con la constitución de la sociedad. La pregunta es, ¿por qué? Porque justamente, buenas noches, está terminando la clase, señor. ¿Por qué? ¿Dónde está la diferencia? En que los nombres de fantasía son constitutivos de empresas que no requieren determinar la responsabilidad de sus socios. Estamos hablando que las sociedades anónimas o las sociedades de responsabilidad limitada, la nueva SAU también, la Sociedad Anónima Unipersonal, conllevan este tipo de denominación, razón social. No hace falta saber cuál es la responsabilidad de los socios porque desde el vamos sabemos que son limitados. Por eso es SRL y las sociedades anónimas también limitan la responsabilidad de los socios a las acciones que estos adquieren. En cambio, en las otras, en el resto de la tipología societaria, es decir, hablamos de las sociedades colectivas, de las sociedades de comandita simple, de las sociedades de capital industria, inclusive de las sociedades comanditas por acciones, son sociedades personales. Interesa el tipo personal de las personas humanas que las constituyen. Y de acuerdo a cada una de estas tipologías va a ser la responsabilidad de ellas. Podrá ser mancomunada, podrá ser solidaria, podrá ser limitada, podrá ser ilimitada, podrá ser limitada parcialmente, etcétera, etcétera. No quiero entrar en el tema. Pero se dan cuenta que cuando yo necesito identificar a una persona para que responda por esa sociedad, yo coloco el nombre. En cambio, cuando no se coloca el nombre y es un nombre de fantasía, los aromos, sociedad anónima, no importa saber quiénes son los socios, porque todos van a responder limitadamente a las cuotas partes, acciones que tengan. Todo eso, trasladado a nuestros contratos asociativos, significa que nosotros debemos saber, fíjense como dice el Power, nombre de uno o de todos los miembros más la denominación del contrato societario. ¿Por qué? Porque de acuerdo a las personas jurídicas o a las personas humanas que constituyan la UTE, nosotros vamos a saber que ellas van a ser limitadas en sus responsabilidades. Cada uno va a responder de acuerdo a lo que figure en el contrato. Por eso es que yo necesito indefectiblemente conocer quién o quiénes intervienen en esta UTE. ¿Se entiende? No es que quiero confundirles con temas nuevos, pero está bueno saber esa diferenciación que siempre hacemos hincapié, creo que ya la hicimos en los anteriores contratos, de razón social y denominación social. Denominación, reitero, nombre de fantasía. Razón social, indefectiblemente lleva el nombre de uno o de varios de los miembros. Supongamos que son 10 co-contratantes, 10 partes en este contrato plurilateral, no vamos a poner 10 personas. Basta colocar una o dos para dar a entender al que contrata que estamos hablando de responsabilidades diferenciadas o limitadas determinadamente en el contrato tipo. Es decir, tengo que indagar para saber cómo va a ser la responsabilidad hacia futuro. No es que todos son iguales, no es que todas las personas que constituyen la empresa van a tener el mismo tipo de responsabilidad. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de que todas sean sociedades anónimas o todas sean sociedades de responsabilidad limitada. Vamos a ver más adelante que una de las particularidades es que se abre el espectro para que se contrate, que cualquiera de las partes contratantes de esta UTE pueda tener cualquier tipología societaria, incluso
ser una persona humana o ser una persona jurídica, que pueden haber otros tipos societarios, otros tipos de personas jurídicas o incluso personas humanas. Por eso es importante diferenciar el nombre en la denominación. Es común entonces utilizar la razón social. Con el agregado, ya no acá del tipo societario, sino del tipo contractual. Por eso nosotros vamos a poner, no sé, se me viene a la cabeza ahora Gabardini Sociedad. Bueno, Gabardini no va a ser una construcción licitatoria. No sé, Ferronorte Sociedad Anónima y Construcciones del Norte, SACIP y otros, UTE o Unión Transitoria. Entonces yo ya estoy viendo que hay dos tipos societarios distintos desde el vamos, una SA y una SACIP, y otros que todos ellos constituyen una UTE o UTE. Depende. Bueno, hoy se va a poner UTE, no se va a poner UTE, pero se entiende que es lo mismo. Bueno, seguimos, no me quiero quedar en un tema. Bueno, otro requisito es la exigencia de la formalidad, igual que las agrupaciones que vimos anteriormente, y al igual que el consorcio que vamos a ver dentro de un ratito, se necesita la formalidad del instrumento público o privado con firmas certificadas por escribano, justamente para dar transparencia. Y es lo que nosotros vimos en las agrupaciones, que este título, este instrumento, también debe ser remitido en una copia a el organismo de defensa de competencia a los fines de determinar lo que establecía la ley de la 25.156, que era la transparencia de estas agrupaciones. Bueno, en este caso no es requisito eso de girar una copia a este organismo, sí inscribirlo en el registro público pertinente a través de este instrumento público o privado. Después vamos a ver qué ocurre si no lo inscribimos. Esto en realidad es una pregunta que yo le hice en forma general a los 4 tipos contractuales, no específicamente a la única. Otra cuestión es que su duración, como ya les dije anteriormente, va a estar sujeta a el tiempo que dure en brindarse este servicio o cumplirse la totalidad de esta obra o realizar la infraestructura que se tenga planeada en el contrato. Ese va a ser el plazo de duración de este tipo contractual. No va a ser, como vimos en la agrupación, 10 años como máximo. No, va a ser el tiempo que lleve el desarrollo de la obra o del servicio. Bueno, acá también se crea un fondo operativo para responder y relacionarse patrimonialmente a los... Una especie de lo que nosotros denominamos capital social en las sociedades. Es un fondo común justamente para poder realizar los gastos operativos, para poder pagar el personal, para poder pagar sellados, incluso sirve como fondo de garantía para las relaciones con los terceros. ¿Vieron las similitudes que estamos encontrando de objeto, de partes, de fin, de lucro, de especie? No es capital social, les reitero, no es capital social, pero se asemeja mucho. Por eso es que decimos que esta UTE es lo que más se asemeja a una sociedad. Pero, ¿por qué no es sociedad? Porque el legislador así lo determinó. Tranquilamente, si el legislador modifica la ley, se puede establecer una UTE como una sociedad. Habría que encuadrar en algún tipo específico, pero nada obsta que esto ocurra. Pero reitero, hoy, 2020, derecho positivo, UTE es un contrato asociativo, un contrato de agrupación. Bueno, cada participante asume las obligaciones propias a su actividad en la relación interna y en el plano externo se va a generar un mandato, una representación.
con la designación también de un representante que es irrevocable sin causa, salvo que exista una reunión y en la reunión todos estén de acuerdo en relevarlos de sus funciones y ahí sí, por una unanimidad, van a poder modificar ese mandato cambiando la representación vigente hacia los terceros. Esto es importante. La responsabilidad de cada parte es mancomunada. Cada uno responde por una parte de la obra. No cada uno responde por el total, que es la solidaridad. Acá vemos que es la responsabilidad mancomunada. Es decir, reitero, cada parte partícipe de este contrato plurilateral va a responder en forma mancomunada, salvo, como pasa en los anteriores, pacto en contrario, salvo pacto en contrario. Después vamos a ver también que en este tipo contractual, en estos 4 contratos que vemos, no entra a jugar la excepción no adipendi contractus. ¿Se acuerdan de esa excepción de que yo no cumplo mientras el otro no cumpla? Bueno, eso no se da en este tipo contractual. Tampoco se da el pacto comisorio en este tipo contractual. ¿Se acuerdan que era el pacto comisorio? Que se podía resolver el contrato, la resolución del contrato, en caso de inejecución total o parcial de otra de uno de los partícipes. Lo que pasa es que ese tipo de excepciones o el pacto comisorio propiamente dicho se da en contratos por lo general bilaterales o de cambio. Acá hay contratos de pluripartes. Entonces nosotros, nuestro efecto no es responder hacia una de las partes. Nuestro efecto es responder hacia todos y todos hacia mí. ¿Entienden? Por eso es la idea de pluriparte y se pregona esta idea de que el contrato puede proseguir incluso más allá de la nulidad de algún acto de alguno de los partícipes o incluso de la quiebra o la nulidad o la incapacidad de alguno de los partícipes, salvo que, como vimos anteriormente, salvo que esa parte es la que realice la obra o la ejecución o la contribución mayor en el contrato. Imaginemos en una UTE que exista una empresa de transporte, otra de carga, otra de personal, otra de logística, otra de servicios y una constructora propiamente dicho. Esta UTE tiene por fin realizar un camino vecinal. Y la empresa que se dedica a la pavimentación, la constructora propiamente dicha, quebró. Entonces, ahí sí, todo el contrato va a caer porque no se va a poder llevar a cabo el fin directo del contrato, que es hacer el pavimento vecinal o ese pavimento que me conecta a la ruta. Pero, profe, Sí, dice acá que se puede separar y excluir a participantes e incorporar a nuevos. En ese caso, claro, que quiebra alguna de las partes, puedo sacarlo y poner a alguien que esté en condiciones de realizar esa parte de la obra o no. bueno, ahí está el tema. El punto es que cuando nosotros hacemos este tipo de contratación abierta, podemos sacar y poner personas. El punto es que me den las garantías y pueda yo hacerlo específicamente. Bueno, me van a esperar porque justo me están tocando timbre. Un segundo, hago pausa. Porque nadie va a atender y me van a seguir tocando timbre. Un segundito. Un segundito, tengan paciencia. A ver si me tocan más.
Listo, perdón. Bueno, en el caso, ese que estábamos hablando, que dice Virginia, se puede dar que se retire una de las partes e ingrese una nueva. El punto es que en el contrato esté estipulado que se pueda cambiar de empresa en algún punto determinado para la culminación de la obra objeto del contrato. En el ejemplo que yo les digo, si teníamos una empresa que brindaba servicios, otra empresa logística, otra empresa personal, otra empresa capital, otra empresa electricidad y una única empresa constructora, la empresa constructora quiebra, cae el contrato porque la idea es realizar la pavimentación. La empresa que me da electricidad no lo va a poder hacer, la empresa que me brinda personal no la va a poder hacer, la empresa que me brinda capital no la va a poder hacer, solamente la empresa constructora. Ahora, al ser un contrato abierto, yo puedo ingresar una nueva constructora. El tema es que eso esté estipulado en el contrato base y que me den los tiempos de entrega de la obra final, siempre y cuando no sea una licitación pública, sea una UTE a fines privados, yo creo que no va a haber problema. Pero esa es la ventaja. El ejemplo apuntaba para que ustedes entiendan que cuando uno de los partícipes tenga una incapacidad, perdón, cuando uno de los partícipes tenga una incapacidad o realice algún acto nulo o ilícito, o en el peor de los casos concurse y quiebre, la UTE sigue su funcionamiento, continúa. Fíjense que esto no ocurre en los contratos, por ejemplo, de cambio. Si yo tengo que entregar algo y la otra parte a su vez me tiene que abonar eso que yo le entrego y alguno de los dos es viciado o realiza algún acto nulo, la otra parte directamente puede o aplicar el pacto comisorio o exception non adiplendi contractus. ¿Por qué? Porque justamente es la naturaleza de estos contratos de ida y vuelta. En cambio, nosotros somos contratos pluripartes. Hay muchas obligaciones y responsabilidades cruzadas. No se termina con la sola contraprestación. ¿Por qué? Porque todas las partes no tienen intereses contrapuestos. No es que yo le compro a alguien y la otra parte me paga. Yo le presto y la otra parte me paga el cuidado. O yo le alquilo y la otra parte me paga el canon locativo. No, acá hay una pluralidad de consecuencias, de efectos, de responsabilidades que se cruzan porque todos tenemos el fin común, no hay prestaciones encontradas. En realidad, todas las prestaciones son recíprocas y apuntan ¿a qué? A un fin común, que es la obra, la construcción, el puente que vamos a hacer, si Dios quiere, segundo puente Chango Corriente. ¿Se entiende más o menos la idea de la UTE? UTE o UTE. Me preguntan si no entienden algo, yo quiero seguir. ¿Cómo? Perdón, no escuché. Que por mí está bien. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, sí, profe, se entiende. Bueno. Sí, sí. Bueno, el representante. El representante tiene poder de todos los integrantes, recuerden, es un mandato, la representación que nosotros vemos en el 1320 y pico, 1003 y pico del código, nunca me acuerdo los artículos, sepan disculparme, pero es la representación simple comercial que nosotros vemos, tiene poder de todos los integrantes para los actos que hacen al desarrollo del objeto. Ojo, el representante, bueno, no sé si más atrás está, pero lo que se tiende con este tipo de organización es que no exista un solo órgano que administre las organizaciones propias de la empresa. Cada empresa es absolutamente independiente de las otras. Y el representante común de la UTE solamente tiene por fin
llevar adelante el objeto contractual de la UT, no de los fines societarios de cada empresa. Eso es importante. Por eso es que tiene poder en cuanto a los negocios, a el objeto del contrato UT, no de cada sociedad o cada partícipe. El representante no puede hacer un contrato vendiendo 100 focos LED. No, porque esa es mi empresa. Yo vendo, yo me dedico a una empresa de electricidad. Entonces el representante lo que tiene que hacer es ubicar esos focos dentro de la pavimentación de la que vamos a hacer. Él no es representante de mi objeto comercial, únicamente del objeto de la UTE. Él está para llevar a cabo esa obra vial de una pavimentación de una cuadra. Listo. Eso es lo que tiene que dedicarse a hacer el representante. No salir a vender mis focos o mis postes de luz o mis cables con otra intencionalidad que exceda el contrato de la UTE. ¿Se entiende eso? Porque muchas veces ocurre que, viendo la vista de estas situaciones, el representante tiende a acceder. Como vio la oportunidad, dice, vamos a ofrecer. Y muchas veces, esto le cuento, excede el marco del contrato asociativo, nada que ver lo que yo le estoy por decir. Pero en la práctica, muchas veces, se terminan realizando otras operaciones por afuera de usted con otro tipo de contrato. ¿Se entiende esto? No es que si viene el representante y me dice, mire, conseguí la posibilidad de que venda 1000 columnas de luz para la realización de una cancha de rugby en un parque privado. Yo no le voy a decir, ¿sabe qué? Desde ya revoco todo su mandato y pido una sanción y pido que se revoque como representantes de la UTE. ¿Qué le voy a decir? No, eso acá no se lleva a cabo, estimado. Por favor, lo invito a que pase por las oficinas y hablamos de una cuestión privada. No tiene nada que ver con la UTE, no tiene nada que ver con el objeto con el cual se constituyó la UTE, que era hacer esta cuadra de pavimento del 1000 al 1100 en Villa Pegoral, por ejemplo. ¿Se entiende? Pero lo otro puede seguir en otra vía, no dentro del contrato asociativo, porque no tiene nada que ver. Que me perdí y cerré el PowerPoint. Bueno, no es revocable sin causa, excepto decisión unánime, que todos los partícipes estén de acuerdo, y requiere la mayoría absoluta la revocación de nuestro representante. Bueno, acá está algo importantísimo. Salvo pacto en contrario, volvemos a algo que yo quiero recalcar para que ustedes se lo internalicen. Nosotros estamos dentro de la relación contractual y como todo tipo contractual existe ¿qué cosa? ¿La autonomía de qué? La voluntad. Fantástico. Entonces, como hay una autonomía de la voluntad que es un principio rector de todos los contratos, nosotros acá, salvo pacto en contrario, tenemos que los partícipes no son solidarias, sino mancomunadamente responsables. ¿Qué significa que no me acuerdo de esto de solidaria y mancomunada? Mancomunado cada uno responde, el mancomunado cada uno responde por la cuota aparte y el solidario todos, o sea, hacen frente a los acreedores. Muy bien, ahí está. Acá yo respondo solamente por mi participación, solamente respondo por mi participación en el contrato que desde ya está estipulado en el objeto contractual con las responsabilidades, con el cuadro de situación, todas esas cosas que vamos a ver. Pero, salvo que yo diga, no, esta UTE es tan transparente que nosotros tenemos la certeza de que se va a llevar a cabo todo,
sin ningún inconveniente le vamos a responder solidariamente, porque tal vez así lo requiera el pliego de condiciones en la licitación. Adelanto yo, por ahí el pliego dice, los responsables de esta UTE para este caso puntual, por ejemplo, en el caso del Chaco Corriente 2, necesitamos que sean solidariamente responsables por la obra, por la envergadura, por la injerencia social que va a tener esa obra. No es una calle de 100 metros de pavimento en un barrio, no. Es un puente, un brazo que va a dar mucho trabajo a mucha gente, etcétera, etcétera. En esas circunstancias puede ser, estoy hablando, haciendo futurología, puede ser que el Estado diga, necesito la solidaridad en las partes intervinientes. Entonces, en ese caso, puede ser que se modifique incluso contractualmente. Pero, normativamente, esto es imposible porque la ley ya determina que el principio es mancomunado. Salvo, reitero, pacto en contrario por el principio de la autonomía. Bueno, no sé si entrar, yo esto no quisiera ser muy detallista en lo que debe contener el contrato. Leo así muy por arriba para no dejar pasar la filmina, pero es un contrato y en un contrato nosotros vamos a poner todo lo que nosotros en más o en menos tengamos en vista para la seguridad del mismo hacia adentro y la certeza hacia afuera de la consecución del objetivo. Entonces, las cláusulas siempre van a haber un mínimo. La admisión de nuevos miembros será necesario el cumplimiento de los siguientes requisitos. Bueno, la notificación fehaciente, bueno, se me hace que este tema es más puntual, no tendríamos que darlo. Notificación fehaciente del representante a todos los miembros sobre la solicitud de inclusión recibida, con expresa... No hace el trabajo práctico, profe. Que como dice usted, no hace el trabajo práctico esa parte de lo... ¿Me entienden? O sea, son cuestiones importantes, pero si ustedes deciden modificar, por ejemplo, la admisión de nuevos socios, pueden modificar inclusive el régimen de mayoría. Por supuesto que el nuevo socio también debe tener un domicilio constituido, debe ser una persona humana o jurídica, en el caso de que sea jurídica va a tener la constitución. Bueno, acá están los plazos y demás. Bueno, hago el paso de largo porque es una picardía y se me van a confundir porque no hace al contrato en sí, a la esencia. Bueno, acá es lo mismo, sobre las cuestiones del representante. Fíjense, el representante queda facultado para ejercer todo y cada uno de los actos que fueran necesarios a los efectos de cumplir la finalidad de este contrato. Reitero, todas y cada una de las facultades que tiene el representante son a los fines y efectos de cumplir el objetivo, la finalidad contractual, no otras cosas. Porque si fuera así, ya no vamos a responder nosotros mancomunadamente, lo va a hacer el representante solidaria e ilimitadamente por lo que exceda sus facultades contractuales. Bueno, para la revocación habíamos hablado que era necesario que se establezca la causal, porque no puede ser revocado en sus funciones sin justa causa, y para la revocación del mandato es necesario una mayoría, un tipo. ¿Cuál? La absoluta. Bueno, ¿qué sigue? ¿Se entiende, chicos, el tema de la UTE? ¿Algo quedó pendiente antes de pasar a consorcio? No sé qué otra cosa se me pasó. A ver, esperen que miro. Denme un segundo. No sé si les dije, reitero, porque por ahí se me pasó, esta es una cuestión que
modifica a la norma que estaba incluida en la ley de sociedades, en la 19.550, que es que cualquier tipo de persona jurídica, cualquier tipo societario o incluso las personas humanas con capacidad legal para contratar, como bien dice Vítolo, pueden ser partes integrantes de una UTE, porque en la 19.550 se hablaban de tipos societarios, incluso se excluía algún tipo de persona jurídica. Bueno, eso está saneado con la nueva normativa. Bueno, y hay un tema que Vítolo hace hincapié, que es lo que yo le dije al comienzo del punto. Si las personas, perdón, si las UTE tienen personalidad jurídica, ustedes vieron que en el material que yo les envié hace un análisis exegético de cada uno de los ítems que tiene la UTE, que son similares a la de sociedad, pero al final hace una lacónica fundamentación diciendo que es el legislador quien no le permite este tipo de personalidad jurídica, a pesar de que de hecho cuenta con todos los elementos constitutivos de la ley. Reitero, no quiero prestar a confusión, la UTE sigue siendo un contrato, naturaleza jurídica del contrato asociativo. No es una persona jurídica, mucho menos sociedad, mucho menos ente susceptible de adquirir derechos o contraer obligaciones. Bueno, la forma, ya hablamos, que debe ser escrita, que debe ser... Pero a los fines, perdón, pero a los fines impositivos sí. Bueno, a los fines impositivos todos son entes imponibles. Todos significa el contrato, ojo. Claro, no, y diferenciado de las partes, digamos. O sea, Claro, la empresa, yo, empresa aparte, tributo por mi empresa y tributo dentro del marco del contrato en mi cuota aparte, digamos. Perfecto, se entendió lo que dijo Virginia. Quiere decir que si yo soy la sociedad, la luz, la que brinda las cuestiones eléctricas, los postes de luz para esta UTE, que va a hacer la licitación de 10 calles, yo tributo por mi propia sociedad anónima, la luz, tengo yo un carácter impositivo como persona jurídica, pero a su vez voy a tener una participación mancomunada en el aporte de la tributación que va a hacer esta UTE a la cual yo pertenezco. Es decir, por un lado yo pago mi impuesto como sociedad anónima a la luz y a su vez voy a participar de una parte de lo que se va a aportar por esta UTE destinada a hacer estas 10 cuadras de pavimento. ¿Se entendió eso? Quedó clarito con la explicación de Virginia, así que reitero lo que ella dijo. Bueno, después las normas, la representación, ya entramos muy en específico. Bueno, reitero, para cerrar y pasar a consorcio, que las cuestiones de las nulidades, como la afectación específica de alguno de los participantes, o la muerte inclusive de alguno de los participantes, no produce la extinción del contrato de la UT, salvo que ese participante sea el que realice el mayor aporte o el aporte esencial a la consecución del objeto de ese contrato. En el ejemplo que dábamos, somos dos empresas, una pone personal y dinero y yo pongo la logística y la construcción. Quiebra mi empresa, el capitalista y el que aporta a las personas que no tienen dirección, ¿cómo va a ser la calle? Necesita indefectiblemente que esté yo, salvo que se pueda modificar por el contrato abierto la inclusión en términos de una nueva constructora. Entonces, resumiendo, todo se va a circunscribir a la lectura detallada de cada contrato en forma particular. Cada contrato en forma particular va a tener normas específicas, fuera de las normas generales bases que dan a los contratos de UTE, porque cada contrato se va a regir por la autonomía de la
voluntad. Perfecto. Bueno, ahora vamos a pasar al... Espere, profe, espere para así no volvemos a la UTE. ¿Y cuál sería la respuesta? ¿Para qué? ¿Qué pasa si no se inscribe la UTE en el registro? Bueno, lo que pasa es que si no se inscribe la UTE en el registro, no va a tener fuerza de ejecución hacia terceros. Ahí va a estar el problema. Y si yo quiero sí o sí entrar en un proceso licitatorio, necesito indefectiblemente contar con la registración. Es como decir que cuando uno quiere realizar algún tipo de contrato en colaboración o agrupación entre empresas privadas o personas privadas, no necesariamente requiere que se encuentre al día con la tributación de los impuestos. ¿Por qué? Porque yo quiero colaborar con ustedes para mejorar mi software. Bueno, pero ustedes no me piden a mí que yo esté al día con rentas. En cambio, si yo quiero realizar algún contrato que tenga que tener como parte al Estado, como parte contratante, indefectiblemente me va a pedir a mí, de este lado del mostrador, que tengamos todos los impuestos al día, el libre deuda, las inscripciones. De igual manera, me va a pedir la inscripción en el registro pertinente para poder contratar con él. En cambio, si yo realizo una UTE con la finalidad de un servicio y la otra parte no me requiere la inscripción, no voy a poder tener esa opción de réplica en caso de incumplimiento. Entonces, es un contrasentido. Y para mí, la lógica es la inscripción. En el caso de no inscripción, no va a haber esa réplica de los terceros hacia mí. No voy a poder yo exigir y a su vez las otras partes tampoco van a poder exigirme a mí porque no estoy inscrito. Es una organización interna. Es como si yo estuviera en una agrupación de colaboración sin finalidad hacia afuera. Acá la finalidad es netamente hacia el mercado. Por eso yo interpreto que debe estar la inscripción sí o sí. Pero aparte a los fines de la responsabilidad, porque si el que aparece negociando es el representante solamente y no aparecen las partes, el representante quedaría obligado solamente él sin que pueda pedir o sea, una repetición mancomunada del resto de los integrantes. Cuando vos me decís el representante, ¿cómo yo sé a ciencia cierta que vos, Virginia, vos, Alejo, vos, Eve, Teresa, Alejandra, Viviana, son las representantes o son las partes de la UTE? ¿Cómo yo sé si no está el contrato inscrito en el registro para poder corroborarlo? La representación debe estar determinada en el contrato y a su vez inscrita para que tenga esa validación. Claro, aparte estamos hablando de contratos que organizan trabajos grandes, digamos, que no pueden llevar adelante empresas más pequeñas. Entonces, requieren de formalidades, calculo que por el volumen también de lo que manejan. Pero el tema acá es, siguiendo la pregunta de Viviana, que no genera la nulidad del contrato la no inscripción. ¿Se entiende? Porque es un contrato, no es una persona jurídica. No sé si me siguen. Si yo no inscribo, las sociedades como acto constitutivo no tienen valor hacia afuera. No pueden funcionar las sociedades. En cambio, este tipo contractual, la ley lo permite, salvo que requiera, como en el proceso licitatorio, la debida inscripción. Pero si no, no es nulo. Se pueden constituir y no inscribir. Se pueden constituir y no inscribir. Eso está, si ustedes vieron, estoy mirando acá porque tenía cerrado, voy a abrir acá un poquito el dedito, yo creo que lo tiene como un punto. Fíjense, en el punto 8, al inicio del capítulo, en el punto 8, en la parte de introducción, sería la parte genérica, la parte general, mejor dicho, hablar con propiedad, en el apartado 8 está el tema de
si deben inscribirse estos contratos o no. Y van a ver que coincide la respuesta. Bueno, me voy porque si no nos llegamos a nuestro último contrato, que es el más práctico de todos, que yo sé que si lo leyeron todos van a querer hacer consorcio de cooperación, que es el consorcio de cooperación. Bueno, esto deriva ya de un decreto ley de mediados, principios de los 80, que establecía un sujeto, una persona jurídica, una sociedad, de los consorcios de agrupación o de exportación. Es decir, nosotros con este tipo contractual nos encontramos con un remanente de legislaciones anteriores. Y el problema era que con la primer norma existente, lo que se buscaba era poder agrupar a ciertos operarios para realizar exportaciones. Es decir, buscaban pequeñas empresas que se agrupen con el afán de poder exportar. Esto generó la sanción de una ley que fue a mediados de, no, no me acuerdo si fines de los 90, principios de los 2000, que era la 26.005, que establecía estos consorcios de cooperación. En muy pocos artículos giraba en base a la naturaleza jurídica. Ya no eran personas jurídicas, tampoco eran sujetos de derecho ni sociedades. Tenían una naturaleza como la que tenemos hoy, una naturaleza contractual. Y ahí es donde se introduce esta posibilidad de un contrato que no modifique las asociaciones, que no modifique las sociedades, que sean para uno o varios trámites, varias operaciones, varios emprendimientos, no agotándose su objeto en una sola exportación, por ejemplo. Que eso es lo que nos va a diferenciar de la UTE. Nosotros acá podemos generar un consorcio de cooperación que no va a tener una sola exportación o un solo producto. Puedo multiplicar la forma de objeto y puedo extender el plazo en el tiempo. No sé si se entiende esto. Por eso es tan importante, porque va a facilitar más que nada la organización interna para la producción y sobre todo la expansión en la exportación de los productos, porque yo no tengo esa capacidad logística, no conozco el mercado interno, no sé cómo es el trámite para realizar ventas fuera de la frontera, por ejemplo. Eso es lo que establecía la ley 2505, que era el consorcio de cooperación típico. Bueno, nosotros con el Código Civil y Comercial lo que hacemos es modificar ese objeto solo de exportación, sino para cualquier actividad económica, sea de exportación o no. Esa es la ventaja que tenemos con nuestro nuevo concepto. Por eso reitero, lo nuevo es que el modelo contractual sirve para fomentar a las pequeñas y medianas empresas. ¿Cuáles son esas las pequeñas y medianas empresas? ¿Cómo la denominamos nosotros? Para las pymes. Por ejemplo, digo, yo tengo un puesto de frutas y verduras y quiero comprar mercadería orgánica. Para que sea rentable tengo que comprar un camión, no 2 o 3 cajones, digamos. Puedo acordar con otras verdulerías para traer un camión y repartirnos en las partes que aportemos. Por ejemplo, naranjas, digo, frutas orgánicas es difícil de conseguir en la zona, entonces estoy pensando, por ejemplo, en eso. Frutas de tal lugar específicamente. Pero la idea es tal cual como voy a decir, sin necesidad de exportar. La idea es que facilitar, desarrollar, incrementar nuestras operaciones dentro de cada miembro. Entonces, imaginemos que
nosotros empezamos a comprar por camiones las frutillas de Coronda. ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros somos 10 comercios. Están verdulerías, hay dietéticas, hay un supermercado, hay una despensa grande o un supermercado chico. Y bueno, nos juntamos todos con la idea de potenciar cada una nuestra propia actividad económica. Y con eso vamos a presentar los resultados. ¿Por qué? Porque nos va a salir más barato el costo y vamos a tener una mayor ganancia a igual precio de venta con el mercado que nos rodea. Porque todos van a pagar mucho más caro por el flete. Nosotros nos ahorramos el flete al comprar equipos completos directamente desde de origen. O eso mismo, venderlo hacia afuera. Nosotros nos juntamos con la idea de vender nuestra miel orgánica a Paraguay. El tema es, yo desconozco la opción de venta fuera de Resistencia. Nunca vendí ni siquiera a otra provincia y ahora ustedes vienen a decirme que mi producto puede ser muy bien vendido en Paraguay. ¿Cómo se hace? Pero ¿cuánto tengo que producir para vender? ¿Cuánto tengo que para llenar un camión? ¿Cómo tengo que etiquetarlo? ¿Cómo tengo que poner el RNPA, el RSPA? ¿Cómo hago eso? No entiendo. No sé lo que es marca de origen, no sé lo que es patente, no sé lo que es certificado de exportación. Desconozco. En cambio, todo eso lo conoce otra de las sociedades. Lo que pasa es que no tiene ese producto. Ellos venden, no sé, miel de algodón, pero a la gente no le gusta la miel de algodón. Todos quieren la miel de abeja o de caña. Entonces, ellos se asocian con su conocimiento y con parte de su producto para formar este conjunto, este consorcio que pueda exportar. Reitero, este consorcio, las 10 empresas, no son una nueva persona jurídica. No Claro, es... profe, en ese punto se diferenciaría de una cooperativa, de una unión Sí, cooperativa. sí, exactamente. Ahí es clarito, porque en las cooperativas todos vamos a repartir nuestras ganancias, en cambio acá cada uno va a tener su propia ganancia. Lo único que ustedes me están ayudando es a poder salir del mercado local para ingresar a un mercado extranjero. Pero reitero, la cooperativa es un tipo de persona. Yo no soy una persona jurídica, no soy una sociedad, no soy un sujeto de derecho. Tengo un objeto similar en parte a las agrupaciones de colaboración. Pero, ¿dónde está la diferencia con las agrupaciones de colaboración? A ver si ustedes solo me la sacan. Recuerden que acá yo tengo... ¿Escucho? Perdón. ¿Que tienen un fin económico? Sí, señor. Hacia afuera. Yo acá tengo el fin de lucro, busco el resultado económico, yo quiero plata. En cambio, en las agrupaciones, yo lo que quiero es mejorar mi funcionamiento, mi organización, mi disposición. Está bien. A la postre me va a dar una remuneración económica, pero no es el fin último de la agrupación. La agrupación tiende a mejorar, a perfeccionar, a generar mayor dinámica de los recursos, etcétera, etcétera. Por eso nos juntamos todos para utilizar el mismo software. Profe, una pregunta. Escucho. En el caso de que dos empresas se junten y hagan un consorcio de cooperación y creen un producto nuevo, ¿las ganancias de ese producto van divididas o a un fondo común? No, porque no van a poder crear un producto nuevo. ¿Por qué? Porque si crean el producto nuevo, tiene que ser el nombre de la empresa o la sociedad, y acá no estamos con una persona jurídica. O sea, si en nuestra agrupación o en nuestro consorcio o en nuestro negocio en participación o en nuestra UTE, nosotros no vamos a crear nada nuevo para seguir explotándolo. Acá nos reunimos en colaboración para acrecentar cada uno sus propios beneficios, sus propias potencialidades en forma independiente, Alejo, en forma independiente.
Yo no tengo Perfecto. nada que ver. Si vos me decís, ah, sí, pero los dos vamos a hacer una nueva miel. No, entonces tenemos que buscar otro tipo de estructura. No es para colaborar. La idea es colaborar para vos vender tu miel de caña y yo vender mi miel de abeja. Y entre Bien, bien, los dos, bien. un solo gasto de camión hasta Paraguay y organizar la venta. Vos cobrarás lo tuyo, ganás lo tuyo, yo cobro lo mío, gano lo mío. Pero si creamos los dos una nueva miel, hay que buscarle otro tipo de saco, de estructura, de ropaje a esta operación. No, no mezclemos. Esto es contrato asociativo, no es organización social. No se mezcla. Ok. De lujo, seguimos. Ah, espere que me voy al Power, de vuelta salgo de la pantalla. Bueno, definición. ¿Qué era nuestro consorcio de cooperación? Cuando las partes establecen una organización común para facilitar, desarrollar, incrementar o concretar operaciones realizadas con la actividad económica de sus miembros a fin de mejorar o acrecentar los resultados. Es decir, en el consorcio de cooperación yo no voy a crear nada nuevo, porque yo vendo miel, Alejo va a vender Los frasquitos. ¿cómo? Alejo va a vender velas que se hacen con la miel. Producto. Alejo va a vender vela, otro va a vender cremas exfoliantes de aloe vera, etcétera, etcétera. Nos juntamos todos y lo que hacemos es facilitar la operatoria de exportación, por ejemplo, con la idea de que nos sea más fácil poder entrar al mercado y poder realizar rápida y prontamente nuestra operación de venta de miel, de velas, de cremas. Y cada uno va a mejorar el resultado propio, no de todos, no porque a mí me vaya bomba. Imaginemos, todos quieren comprar cremas exfoliantes, a nadie le gustó mi miel, que es amarga, y las velas no prenden. Y bueno, pero ¿y entonces qué? ¿El que vendió todas las cremas va a tener que compartir su ganancia? No. Cada actividad económica es independiente. Por eso la representación no va a tener las características de los otros contratos. Fíjense, ya empezamos con una diferencia sustancial. El consorcio de cooperación no va a tener el nombre de los miembros. ¿Por qué? Porque va a figurar la denominación social o nombre de fantasía. ¿Cómo se va a llamar nuestro consorcio de cooperación? Chaco al Mundo. Consorcio de cooperación. No se llama la miel más rica, no se llama velas y productos aromáticos, no se llama cremas y exfoliantes Chaco. No. Tiene un nuevo nombre totalmente distinto y no incluyen los nombres de cada una de las personas jurídicas o humanas que las constituyen. ¿Por qué? Porque cada uno va a ser limitado en su responsabilidad de acuerdo a la operación que concrete. ¿Se entiende? Parece que es chino, pero no sé si se alcanza a entender bien el concepto. No se me durmieron, se me escucha. Sí, se entiende. ¿Se entiende, profe? Yo por la hora el tema Sí, profe, se entiende. Ojalá no demos fideicomiso una mañana porque pierdo todos mis alumnos. Seguimos. Bueno, y otra cosa importante. Por supuesto, formalidad de instrumento público-privado con firma certificado, como los otros. Para su oponibilidad a terceros, se debe inscribir en registro público conjuntamente con la designación de sus representantes, como en todos los otros, salvo el negocio en participación que vimos que podían omitirse y se podía hacer con instrumento privado. Se caracteriza por establecer una organización común
esa organización común no significa que el representante pueda inmiscuirse en la organización de cada uno de sus partes o partícipes. No me gusta utilizar miembros o contrato constitutivo porque nosotros vamos a ver que eso era lo que estaba denominado en la antigua 2605 como residuo, rezago de los contratos societarios, porque nosotros en las sociedades hablamos de miembros, de contrato constitutivo, el acto constitutivo. Así como la persona humana tiene su concepción en el seno materno como fecha o como inicio de su vida útil, nosotros tenemos que las personas jurídicas tienen su acto constitutivo, su concepción a través del contrato constitutivo. Y ese rezago de terminología societaria se aplicó en la 2605. Acá el legislador trató de obviarlo, por eso habló de partícipes, por eso habló de contratos, pero quedaron algunos, no me acuerdo, ahí creo que Víctor lo establece en los artículos, no me acuerdo en qué artículos, todavía se puede leer miembros. ¿Sí? Miembros uno automáticamente asocia con sociedad. Por eso acá son partícipes o partes. Bueno, no tiene plazo máximo impuesto, esa es otra de las diferencias con los tipos societarios anteriores. Perdón, me puse en modo sociedad, con los otros tipos contractuales asociativos que vimos. Vieron que había uno que tenía un plazo de 10 años, vimos que otro tenía un plazo hasta la concreción de la obra o el servicio. En cambio, este consorcio no tiene plazo máximo, debe acordárselo en el contrato. También se crea un fondo operativo entre paréntesis, muy parecido, como dice la mayoría de los autores, al capital de una sociedad, al capital social, pero bueno, vuelvo a hacer la distinción para que se vea la semejanza, pero son distintos. Esto se denomina fondo operativo, que son justamente para responder y relacionarse con los terceros en forma económica patrimonial. Pero aparte de que una especie de caja chica, profe, tiene que ir el camión, ¿o no? No, es más, Virginia, que caja chica. Es más que caja chica porque vos podés responder ante un incumplimiento con esa plata. De ahí va a sacar el representante los fondos para pagar. ¿Me entendés? No es solamente caja chica, es el fondo operativo. De ahí saca la plata para hacer los papeles, para poder pagar el flete, para, en el caso de un incumplimiento de alguno de los contratantes, el representante va a sacar la plata de ahí para pagar. Por eso es que después no pueden ir contra los partícipes, los terceros, solamente contra el responsable. El fondo operativo, ok. Bueno, ¿qué otra cosa? Seguimos. No sé si por qué otro. Acá, a ver, sigo. Me parece que me salté. El representante es un mero ejecutor de las decisiones adoptadas por el consorcio, que ejerce las funciones de decisión sobre la ejecución del contrato. Fantástico. Pero el que da la cara a los terceros siempre es el representante. Por eso todas las obligaciones son en conjunto con quórum por mayoría absoluta. Cada participante, esto es importante, asume las obligaciones propias a su actividad en la relación interna. Entre nosotros, cada uno tiene su propia responsabilidad. ¿Por qué? Porque vos no vas a pagar mi impuesto, vos no vas a pagar la parte mía del flete, no vas a pagar el sellado que corresponde a la importación de productos orgánicos. ¿Por qué? Porque vos lo único que vas a exportar es software o lo que vas a exportar es un producto sintético. No vas a pagar lo que yo pago por orgánico. Entonces, en forma interna, cada uno responde por su todo. En cambio, en el plano externo, la relación y ejecución de los actos es a través del representante o del administrador. Y acá yo tengo que tener en el propio contrato
la determinación de la responsabilidad de cada uno de los participantes. ¿Por qué? Porque cada uno puede variar, no es que va a ser mancomunado como veíamos en la UTE. Acá cada uno de los partícipes puede determinar qué tipo de responsabilidad contractual va a tener contra los terceros a través de lo que se estipula en el contrato. Volvemos al origen de todo, autonomía de la voluntad. Acá el propio legislador establece esa opción. Por eso es más evidente. Bueno, se pueden excluir a los participantes, también es un contrato abierto. A falta de disposición, fíjense, los miembros responden solidariamente, pero reitero, yo respondo por el total, hacia afuera, y hacia adentro respondo internamente por los actos propios de mi sociedad, pero hacia afuera, si yo no estipulo nada, soy solidario. Puedo hacerlo mancomunado, salvo que tengamos todos un interés distinto, o perdón, un objeto distinto, pero si todos exportamos miel en las mismas cantidades, del mismo producto, de la misma región, nada obsta que podamos hacerlo con una responsabilidad mancomunada a nuestra parte, porque todos hacemos lo mismo, todos aportamos 1 tonelada de algodón. Todos tenemos el mismo tipo de algodón, la misma cantidad, el mismo objetivo, el mismo mercado. Entonces, lo hacemos mancomunado y queda más prolijo. En cambio, si modificamos el contenido, el objeto es distinto, las prestaciones son disímiles, puede ser que convenga que la responsabilidad sea solidaria. Puede ser. No termino de entender eso, profe. Porque, fíjate, nosotros en nuestro consorcio tenemos el objeto común. Todos participamos con el mismo producto y en las mismas cantidades, con el mismo objeto, al mismo mercado y con los mismos precios. Lo ideal sería que cada uno responda por su parte de incumplimiento, porque todos tenemos que aportar. Es como cuando vendemos a McDonald's los tomates. Nos juntamos 10, es otro tipo contractual, es para ejemplificar nada más. Todos nos juntamos y juntamos, no sé, 10 cajones de tomates tomates redondos. En total tenemos que juntar 100 cajones y todos ponemos 10 y todos cobramos el mismo precio, todos le vendemos al mismo comprador por la misma relación contractual. Entonces, lo ideal sería que cada uno responda por sus 10 cajones. Por eso la responsabilidad es mancomunada. Cada uno responde por los 10 cajones que está obligado a aportar. Ahí entiendo, lo que no entiendo es por qué convendría la solidaria en el otro caso. ¿Por qué? Porque imagínate que yo voy a acompañar 10 cajones de tomates. Vos vas a acompañar un cajón de morrón rojo. Otro va a acompañar un cajón de arándanos. Entonces vos decís, todas las obligaciones son disímiles, son distinto objeto, distinta contratación y distinto monto. Fantástico. Pero yo que soy el encargado de hacer la compra, estoy contratando con 3 personas que van a ganar lo mismo, porque un cajón de morrón vale lo mismo que 10 cajones de mandarinas y que un cajón de arándanos. Entonces, yo prefiero que cualquiera de los 3 responda solidariamente por toda la operación. ¿Por qué? Porque son valores distintos, pero que en conjunto valen cada uno igual. Entonces, cualquiera puede hacerse responsable del otro, porque me van a perjudicar a mí si alguno de ustedes no cumple con su contrato. Entonces, la idea es que ustedes 3 se potencien. En el primer ejemplo, si vos no me mandabas los 10 cajones, me quedaban 90 cajones, 80 cajones, 70, pero yo tengo el producto, no tengo la cantidad. En cambio, en el otro ejemplo, yo voy a tener un producto de cada uno de ustedes y si alguno de ustedes me falla, yo pierdo el producto.
Por eso la idea es la solidaridad para que vos apures en tu consorcio para que la otra persona me cumpla, porque si no vos vas a responder porque te no cumple. Entonces yo voy a tener todos los productos. No sé si se entiende, estamos entrando muy en Sí, particular. sí, es una conveniencia de los fines del comprador, digamos, o del destinatario de esta unión, digamos, de nuestro objeto. Pero ¿y dónde se estipula eso? ¿Cómo? ¿Dónde? Trato. Exactamente. Yo estipulo todo eso en el contrato, porque en el contrato figura que tengo objetos disímiles. Yo estoy comprando en China, yo no los conozco a ustedes. Yo no sé quién es el que cumple y quién es el que no cumple. Yo no puedo aceptar un contrato mancomunado porque yo sé que Viviana me va a cumplir a rajatabla y Teresa me va a cumplir a rajatabla. Pero yo no sé si Eve va a llegar a tiempo con los 100 cajones de arándanos. Y si no cumple, ¿qué hago yo? Ahí me está poniendo un elemento que yo no estaba teniendo en cuenta. El destinatario final de nuestra agrupación de fuerzas es parte del contrato. O sea, ustedes... No. bueno, por eso, porque yo pensaba, si nosotros, por eso, si yo lo pienso, nosotros nos juntamos para poder llevar hasta China nuestros productos, nosotros lo armamos pensando en nosotros, no en el que va a recibir, jurídicamente hablando, Pero ahí está. Pero al revés, tenés que tener el pensamiento inverso. Porque imagínate que vos te vas a China con todo esto y vos podés responder por Virginia. Viviana por Viviana, Eve por Eve, Alejo por Alejo, fantástico. Y en China te dicen, no, yo lo que pasa es que quiero el conjunto. Yo quiero tener morrones, tomates, arándanos y frutillas. No, yo tengo que tener una seguridad. Entonces, ¿cómo vos das la seguridad? Con la responsabilidad solidaria. En cambio, si todos tenemos tomates, todos respondemos por nuestra partecita, porque el que va a contratar dice, yo estoy seguro, tomates voy a recibir, alguno de los 5 me va a traer el tomate y voy a tener el producto. En cambio, en el otro, en el objeto múltiple, yo voy a tener solamente de 5 productos, seguro 2, y 3 pueden ser que traigan o no y van a responder ellos solitos. Entonces, prefiero hacer un contrato con responsabilidad solidaria para que el beneficiario sepa que nosotros vamos a cumplir en su totalidad, porque si no, cualquiera de nosotros responde por el todo. Yo lo interpreto desde ese punto de vista, mirándolo en su contexto. Uy, para que se me están, ahí se me están por dormir. Vamos a terminar. Sigo. Esa es Vivi. No soy la única con cámara, Vivi. Sí, trae la almohada. No, ya estoy cansado. No sé si la otra gente no se me durmió. Bueno, seguimos con características. Falta de disposición, ya dimos esto. Bueno, el representante. Bueno, acá hay una cuestión importante, que el representante, a contrario de lo que pasa en otros contratos, está obligado por el 320 a llevar libros de contabilidad, justamente al actuar con representación y rendir cuentas a los participantes o contratantes y tener una eventual trazabilidad de los productos exportados y exhibir a el Estado, si es que así lo requiriera. Por eso es el requisito de que sea indispensable los libros contables por parte del representante. Y en esta idea de llevar los libros contables, es que nosotros hacemos alusión a nuestro famoso y querido artículo 320, de donde nace la idea de el empresario, cuasi empresario, la idea de el acto económico organizado que da andamiaje a toda nuestra materia. Por eso es tan importante el 320.
Fíjense, volvemos a lo mismo. La responsabilidad. Si no está previsto, somos todos solidarios. Si está previsto, responden mancomunadamente en la proporción asumida. Bueno, las cláusulas que deben contar los contratos no, porque vamos a entrar en un tema. Modelo de cláusula tampoco. Bueno, acá hay algo que yo quiero decirles en relación a lo que figura en el libro de Vítor, que lo dije muy por arriba, pero no los dije a los tres de manera simultánea. Fíjense que cuando hablamos de consorcios de cooperación, Vítor establece tres diferencias puntuales con los otros contratos. Yo los dije en tres partes distintas, pero se las digo todas juntas, porque es importante para tener en cuenta. El consorcio, a diferencia de las agrupaciones en colaboración, tiene que la finalidad del consorcio, ¿cuál va a ser? Ahí me dijo Alejo. Sí, fines ¿Cuál de es la lucro, finalidad? profe. Tiene fines La de lucro, finalidad no de mejora de proceso. Exactamente. Ahí yo tengo una diferencia con la agrupación en colaboración. En cuanto al negocio en participación, no va a existir qué cosa que está oculto en el negocio, que es una parte, una rémora de las sociedades accidentales o en participación. ¿Qué es lo que entiendo acá? Ahí lo dijo Eve, el socio oculto no está. No hay un socio oculto. ¿Por qué? Porque todos deben figurar, deben estar para poder ser pasibles de las responsabilidades, a pesar de que nosotros contamos con el nombre de fantasía, pero eso no obsta a que los partícipes del consorcio de cooperación deban estar expresamente detallados en el contrato base. Esto es lo que nos diferencia del negocio en participación. Y por último, con las uniones transitorias. Hay dos diferencias que por lo menos veo yo. Una es el plazo de duración, que en la unión transitoria es para terminar la obra, el suministro o el servicio y listo. Pero y en la responsabilidad también, porque si no hay pacto contrario, es mancomunada en la UTE. Y acá es al revés. Si no hay pacto en contrario, es solidaria. Con el afán de que nosotros podamos cumplir con el objeto de nuestro contrato. Porque acuérdense que nació con la idea de exportar. Ahora lo podemos utilizar para cualquier tipo de negocio económico o mejoramiento agrupativo, pero en principio era a los fines de exportar. Entonces, si me voy a ir a un mercado externo, la idea es que todos podamos cumplir, y por eso, en principio, la ley me obliga solidariamente. Pero como bien dijo Virginia, lo primero es el tema de la transitoriedad, ay, no me sale la palabra, transitoriedad, ahí está, me salió la palabra. Ese es el problema, que en las UTE los plazos son limitados al tiempo que me va a insumir la obra o el servicio, la ejecución de la obra o del servicio. En cambio, con este tipo de consorcios, nosotros además de tener este tipo de contrato abierto, lo tenemos extendido en el plazo. Contractualmente podemos definir un plazo hasta poder concretar nuestro objeto económico. Es decir, da un viso de estabilidad y de permanencia, no de transitoriedad. Ahí me salió la palabra de vuelta. Bueno. Profe, hay una clase grabada de Ítalo sobre este tema y él habla de que si bien actualmente el código prevé estos 4 tipos de contratos asociativos, en realidad en los contratos rige la voluntad de las partes, o sea que podríamos nosotros tomar partes de cada uno de estos contratos que nos sirvan y podríamos hacer uno diferente o podríamos hacer algo completamente diferente para asociarnos sin convertirnos en una sociedad para actuar en participación ante una cuestión determinada.
que Y esa se va es a la regir eso por finalidad, los contratos. es que esa es la finalidad que tenía de este capítulo, es poner en nominal 4 títulos y dejar la ventana abierta para la creación por parte de las empresas de otro tipo de contratos asociativos, grupales, colaboración, de fusión, etc. Lo mismo que ocurre con los títulos abstractos que figuran en el código, que vamos a ver si Dios quiere el año que viene, con la creación de títulos nuevos abstractos. O sea, la ley establece que existen varios, hay una tipología, pero también deja abierta una ventanita para la creación de nuevos títulos abstractos. Entonces, acá es lo mismo. Hay una opción de creación de nuevos contratos asociativos si es que el traje, el saco, como digo yo, no le queda a la sociedad o a las partes interesadas en formar este tipo de uniones contractuales. No me gusta ninguno. Me gustaría tomar lo del socio oculto y agregar la posibilidad de la ampliación de estructura interna y capacitación, pero con el único objetivo de vender más y mejor afuera. Entonces saco cositas de cada uno y lo estructuro en un nuevo tipo contractual, que la ley lo permite. La ley lo permite. Bueno, despacito hemos llegado al final de los 4 puntos. Nosotros teníamos el trabajito práctico, ya teníamos más o menos resuelto por la temática que se dio el punto 1. En el punto 2 o la pregunta 2, si alguien tiene a mano para refrescar, ¿qué decía? Dice, ¿qué diferencias sustanciales encuentra en los 4 contratos asociativos? Bueno, casualmente hablamos de ese tema. ¿Qué contrato elegiría para llevar a cabo un emprendimiento y por qué? Bueno, libre albedrío, cualquiera puede elegir cualquiera y se puede dar el caso de que todos elijan el mismo. Pero de todo Pero lo que va a depender de la finalidad de para qué nos unimos. O sea, ahí está súper abierto. Exactamente. Y como decía un profesor mío en la facultad, va a depender muchas veces del ADN de cada una de las personas que integran la sociedad. ¿Por qué? Porque si hay algún pillo entre nosotros, le va a gustar mucho el negocio en participación. Si hay algún pillo, le va a gustar mucho el negocio en participación. Si hay alguno que diga, yo no quiero trabajar con nadie porque soy absolutamente onanista, quiero todo para mí y me gusta solo lo mejor para mí y yo quiero ser el mejor del mundo, voy a hacer un contrato de agrupación. Nadie se va a enterar de que yo me estoy nutriendo de todo lo que ustedes saben en forma privada, pero en forma externa voy a ser el mejor de todos. Entonces, ese sería un tipo de contrato asociativo perfecto para mí. Y aquel que diga, yo sé que tengo una limitación, pero quiero abarcar más, necesito poder dar ese paso más allá, voy a contratar con una UT. Me voy a asociar a una gran empresa, por más que yo sea chiquito, para empezar a ver cómo es el manejo, la funcionalidad de estas grandes contrataciones por obras o servicios o infraestructuras con el Estado, por ejemplo. Y en el último de todos, para cualquiera de nosotros, sea cual fuere nuestra idiosincrasia o nuestro ADN, lo ideal es este tipo de consorcio de cooperación porque mantenemos nuestra individualidad, pero nos beneficiamos, nos potenciamos porque vamos en grupo, pero manteniendo nuestra individualidad. Profe, a mí me queda una pregunta que no hace el trabajo práctico, pero me surge igual la duda. En el contrato, en los negocios en participación, el socio, o sea, si bien entiendo la tributación es por el contrato completo, digamos, y aparte todos los partícipes tributan en su propia empresa. Pero ¿cómo ingresa el socio oculto a su patrimonio? Que está oculto, digamos, dentro del primer contrato, dentro del contrato. Hay un perro, Vivi. Vivi. Escuchamos a tu perro, Vivi. No sé si se entendió mi pregunta porque yo sola me aturdí.
repetime, el socio oculto, ¿cómo ingresa a su patrimonio? Claro, el resultado de su ganancia de este negocio en participación. Muy claro, Virgi, estamos en dónde estamos, en un contrato. Claro. Y en el contrato se determinan contractualmente, expresamente, aunque puede ser de otra forma, todas las obligaciones y los derechos de las partes. Entonces, en el contrato yo pongo que este negocio en colaboración me va a aportar una ganancia del 20% del total. Va a ser en partes iguales. En caso de pérdida, yo voy a soportar tanto o todo o nada fuera de... Perdón, un segundito. Parte en todo o nada de las pérdidas. Es decir, contractualmente se va a figurar, se va a estipular lo que va a ganar, lo que va a perder el socio oculto. Lo que pasa es que justamente al ser socio oculto, nadie sabe que el gestor o el representante está haciendo todo el negocio para él, o para 2, o para 5, o para 100. Claro, hacia afuera nomás no figura, pero hacia adentro en el contrato y hacia la FIP, digamos, existe el contrato, existe mi aporte y existe mi ganancia. Así es, así es. Muy bien, chicos, estamos en condiciones de contestar las 3 preguntas entonces. La última tienen para lucirse. Profe, el jueves, disculpe, el jueves yo no voy a entrar en clase porque rendimos administrativo. El segundo parcial. Yo también, en lo mismo estoy que Vivi. Bueno, hacemos saltos y vamos al jueves que viene. Ah, bueno. Capaz ya para el otro jueves tenemos los resultados del recuperatorio. No, todo positivo, todo es. Recuerden que comenzamos con seguro. Es importante y seguro siempre entran los finales. Seguro entra. Por eso incluso con seguro. Y ok, pero... en particular, etc. ¿No quedó más duda con contratos asociativos? En agrupación, corporativos, clásicos, joint venture, ¿no? Estamos. Que completen, que puedan realizarlo bien al parcial, tómense su tiempo, material tienen, lean nuevamente Vítolo, y si tienen alguna duda, no lo pasen de largo al material del Código Civil comentado. Está muy claro y sobre todo en la parte de los comentarios y antecedentes. Entonces ustedes van a poder entender la figura. Uno por ahí se lee el articulado y no es claro. En cambio, si uno lee el comentario, ahí ya amplía el... Entonces no duden en ir al comentado, porque está muy práctico. Profe, yo en el ejemplo, o sea, todavía no envié el trabajo, pero anoche lo terminé. Armé una unión transitoria, porque, o sea, yo me puse, tenía un emprendimiento de una flota de camiones para traslado, bueno, interprovincial y todo eso, y me pareció lo más, el seguro, digamos, apropiado. Sí, si acabo de tener las UTES, que son las de transporte de colectivos. Ah. Hay UTES de transporte de colectivos. Para que vos te guíes, para no hacerlo como todos lo vamos a hacer en forma general de licitación pública y construcción. Me parece fantástico, pero vos acá en la práctica, acá en Resistencia del Chaco, tenés UTES. Claro, no, yo hice como o sea, yo aportando la flota de camiones y como para logística, entre el traslado de Corrientes, también para vincularme con otras inmobiliarias para los depósitos y acopio de mercadería y con otras empresas de transporte para el interior de Corrientes, por ejemplo. Perfecto, pero hay 2 partes o más en tu contrato de UTE. Claro, hay varios. Ah, listo, no, eso quería dejar claro. No, hay 2 o más.
Claro. Bueno, Porque una vez me pasó que hacían contratos asociativos de una empresa. No. Contratos. pero eso sería una empresa unipersonal. No hay contrato asociativo ahí conmigo misma. Una sociedad unipersonal. Pero Claro. estamos en contrato. Por ahí no mezcla. Pero está perfecto. Bueno, gracias. Buen fin de, cierto que es lunes hoy. Buen comienzo Sí. de semana. Bueno, gracias igualmente. Gracias, profe. Gracias, profe. Chau, chau. Chau, chau. Gracias, Nos vemos profe. este jueves. Hasta luego. Chau. Chao a todos. Chao. Hasta luego. Gracias, profe. Chao, Vivi. Hasta luego. Chao, Alejo. Hasta luego. Chao, Eve. Chao, Alejandra. Chau. Hola, mi amor de la tía. ¿Cómo te va? Ya te arreglé. ¿En serio? Ah, Sí. qué bueno. ¡Epa! Suma. ¿Cómo andan? Tiene gente comercial. Vos tenías